Bueno, les vamos a presentar lo que a mi juicio fue lo más destacado del consenso sobre dispepsia, y mi juicio no necesariamente tiene que concordar con el vuestro, así que os recomiendo leer toda la guía. Bueno, primero, Roma 3, Roma 4 y las Romas que están por venir, espero yo, siguen definiendo hacia la dispepsia. Primero, la no investigada, que el paciente que tiene síntomas atribuibles al tubo digestivo alto, saciedad temprana, plenitud, dolor epigástrico, náusea, distensión, y que aún no sabemos cuál es la causa. La dispepsia orgánica es, bueno, ya identificamos alguna úlcera, alguna gastritis, alguna estenosis, que explican los síntomas de tubo digestivo alto de nuestro paciente, y la funcional, que es la que nos ocupa y nos preocupa, es un síndrome en el que el paciente tiene estos síntomas, pero no se encuentra ninguna lesión o no tiene una comorbilidad que pudiese explicar esta sintomatología. Ya hablando de funcional, la dispepsia se divide en dos: el síndrome de dolor epigástrico y el síndrome de malestar postprandial. Distrés le llaman ellos, es una palabra horrorosa, pero es importante saber que en un porcentaje alto de los pacientes puede haber traslape de ambos tipos de dispepsia funcional, y también es muy común que se traslape con otros funcionales, sobre todo síndrome de intestino irritable y pirosis funcional. ¿Cuál es la utilidad de decir que es dolor epigástrico o malestar postprandial? La real utilidad es que, dependiendo del tipo en el que cataloguemos a nuestro paciente, vamos a seleccionar el tratamiento. Los criterios de Roma se fundaron, son criterios diagnósticos basados en síntomas, tratando de establecer un diagnóstico en forma positiva y no por exclusión, como se hacía a años, ¿no? Ya que tenías tomografía hasta del calcáneo, decías, ay, coño, no tiene nada, es un funcional el pobre paciente, ¿no? Ahora la idea es que no hagas eso, que no tardes tantos años y que no gastes tanto dinero. Entonces, bueno, se necesita una cuidadosa historia clínica, una buena exploración física para identificar datos de alarma, pero en dispepsia probablemente sí requeriramos no solamente los puros datos clínicos, sino una endoscopia para descartar la presencia de una causa orgánica de los síntomas del paciente. En cuanto a Helicobacter pylori, ya Paco Bosques me comió el mandado, y bueno, nos dice que algunos pacientes con dispepsia funcional se mejoran con el tratamiento de erradicación, pero ojo, hay que tratar 14 pacientes para que uno se beneficie de esto. También hay que saber que si vamos a hacer esto, no creas que esto es como agua bendita, le doy el tratamiento de erradicación y ahora va a estar curado. Bueno, hasta 6 meses después de haber dado el tratamiento puede empezar a presentar mejoría de los síntomas, y aquí uno diría, será que le erradiqué el helicobacter o que le tocaba estar asintomático, pero bueno, así están las cosas. El beneficio de dar el tratamiento para erradicar el helicobacter hay que pensarlo muy bien, tomando en consideración todo lo que nos ha dicho Paco, que cada vez hacemos bichos más resistentes, que no son baratos, y cuáles son los riesgos del tratamiento. Que con la endoscopia y la dispepsia funcional, bueno, si decidimos hacer una endoscopia para investigar a nuestro paciente y no encontramos nada, o sea, se ve padrísima la mucosa esofágica, gástrica y duodenal, bueno, ¿qué pasa con las biopsias? Recomendamos que no se tomen sistemáticamente del esófago, o sea, no hay por qué estar biopsiando al pobre esófago, no hay que hacerle nada, lo déjalo ahí. Recomendamos, ya que estamos ahí dentro, hacer el protocolo de Sydney para buscar el Helicobacter pylori, y tampoco recomendamos la toma rutinaria de duodeno si no vemos alguna lesión. ¿Qué puede pasar cuando el endoscopista mete el tubo y encuentra esas lesiones pinchurrientonas que le llamo yo, y en el consenso se llaman mínimas? Esto que se ve rojito, oye María, que la mucosa estaba pálida, que tenía bolitas, que se le veía el patrón vascular. Estas lesiones mínimas no significan nada hasta el momento, tienen significado incierto desde el punto de vista que lo veáis, tiene muy poca concordancia interobservadora. Bueno, a lo mejor si Ramón hizo la endoscopia le vio puntos rojos, y si la hizo Maru lo vio pálido, coño,
no hay mucha concordancia, no tienen un valor para manejar el paciente y no descartan el diagnóstico de dispepsia. Es decir, si le veo el estómago rojito, no voy a decir que tienes gastritis y que no es dispepsia funcional. En cuanto a los estudios funcionales, estudios que hay para medir la acomodación gástrica, como la carga de agua, la carga de bebidas nutricionales, o el ultrasonido, o los estudios de vaciamiento gástrico como pruebas de aliento o gamografías, marcados sólidos y líquidos, son estudios que no han sido estandarizados, que sí han demostrado que existen alteraciones sensitivas y motoras en el paciente con dispepsia, pero la verdad es que no hay una asociación entre las alteraciones y los síntomas que refiere el paciente, ni tampoco predicen si te van a responder o no al tratamiento. Por lo tanto, los que hicimos este consenso decidimos que no debe recomendarse rutinariamente en el paciente que vemos diariamente con dispepsia funcional. En cuanto al tratamiento de los pacientes con dispepsia, el objetivo es, uno, control de los síntomas, porque al final de cuentas a eso fue el paciente, al paciente le importa un pepino si su enfermedad se llama dispepsia funcional o Juana Pérez, él fue para que le quites la molestia postprandial o el dolor epigástrico. Entonces, es control de síntomas y, por supuesto, mejorar la calidad de vida del paciente. Hay modificaciones dietéticas que pueden ser útiles y que no necesariamente las recomendamos, pero bueno, podríamos sugerir que se ingieran pequeñas comidas varias veces al día, en lugar de 3 tragazones, 5 tragaditas, ¿no? Disminuir el contenido de grasa en las dietas, lo demás no ha demostrado, según la revisión que hicimos, ningún beneficio, pero la evidencia que existe al respecto es insuficiente. En cuanto a los medicamentos de acción local, como los antiácidos, el sucrefato, las sales de bismuto, no demostraron en los estudios revisados ser superiores a placebo en cuanto a respuesta terapéutica, y los desinfladores como la simeticona, asociada al carbón activado y al óxido de magnesio, sí fue superior al placebo, pero la combinación de los 3 cada uno por aislado no demostró nada. Y en cuanto a disminuir la intensidad del dolor epigástrico, la sensación de plenitud postprandial y la distensión subjetiva. Pero hay que ver, en México no tenemos esta combinación de tripartita. En cuanto a los antisecretores de ácido clorhídrico, ya sean los inhibidores de bomba de protones o los bloqueadores de los receptores H2, son muy útiles en el síndrome de dolor epigástrico. Ambos demostraron mucha superioridad cuando se compararon contra placebo, pero comparando IPPs con H2, tienen una eficacia similar para el control de dolor epigástrico. En cuanto a los procinéticos, es el tratamiento que se recomienda en el síndrome tipo malestar postprandial. Están los que conocemos todos, los agonistas de la 5-HT4 y los antagonistas de los receptores D2 de la dopamina. Son muy efectivos a corto y a mediano plazo, pero a largo plazo la verdad es que no hay estudios suficientemente largos, porque los efectos secundarios que presentan todos estos procinéticos superan el beneficio de darlo por más de 4 o 5 meses. En cuanto a las hierbas y todo lo que está anunciando la televisión y en los anaqueles del súper, bueno, de la herbolaria, la que se dedicó a buscar esto fue la Mar, ¿verdad? Solamente hay 2 cosas que cuentan con evidencia clínica suficiente. Uno es una cosa que se llama Iberogast, que es un menjurje de hierbas hecho por alemanes y españoles, y el ricunchito. Y bueno, sí hay estudios que dicen que promueven la relajación adaptativa del estómago, aumentan el vaciamiento gástrico y que han demostrado ser útiles, superiores a placebo, en el paciente que tiene síndrome de malestar epigástrico. Y bueno, les invito a que lean el consenso mexicano sobre la dispepsia. Ahora ustedes que ya están apegados a la app, y si no, los que no estén con la aplicación,
se pueden meter a la revista de Gastroenterología de México. Muchísimas gracias.